Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. La emoción me desborda. Tenerlos aquí una vez más es un verdadero placer. Como siempre, mi mayor deseo es que estén disfrutando de un día radiante, rebosante de energía positiva y salpicado de muchísimas sonrisas. Esa es la clave para una vida plena. Hoy, damas y caballeros, tenemos preparado un vídeo que, sin duda alguna, se merece la etiqueta de especial. Es uno de esos contenidos que sé que han estado esperando con palpable ansiedad. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en la vida de uno de los actores turcos más queridos, aclamados y, por qué no decirlo, admirados del panorama actual, Can Yaman. Si mis oídos no me engañan. Han escuchado a la perfección. En el día de hoy vamos a desentrañar los misterios que se esconden tras la figura del carismático actor, y lo haremos a través de un exhaustivo análisis que hemos titulado El secreto de Can Yaman, esto le faltaba para ser feliz. Can Yaman, ese nombre que evoca imágenes de éxito, de talento desbordante, de una legión de fanáticos que lo veneran a lo largo y ancho del mundo, y seamos honestos, de una apariencia física que genera envidia sana. Un hombre que desde la perspectiva externa, parece tenerlo absolutamente todo a su alcance. Pero, alto ahí. ¿Será que detrás de esa fachada de perfección, de esa imagen cuidadosamente construida, se escondía una carencia, un vacío que le impedía alcanzar esa felicidad plena, esa satisfacción que todos anhelamos? Esa es la pregunta que nos hemos planteado, y ese es el misterio que vamos a desentrañar juntos, paso a paso, con el rigor y la pasión que nos caracterizan. Pero antes de lanzarnos de lleno a esta fascinante investigación, me veo en la obligación, y lo hago con mucho gusto, de recordarles a todos aquellos que aún no lo han hecho que se suscriban a nuestro canal. Sí, señoras y señores, la suscripción es gratuita y les abre la puerta a un universo de contenido fascinante. Su suscripción no solo nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a llegar a un público más amplio, sino que también les garantizaría no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, repletos de chismes jugosos, noticias de última hora, análisis perspicaces y, por supuesto, la cobertura más completa de sus celebridades favoritas. Así que ya lo saben. Suscríbanse, denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo y prepárense para disfrutar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en cada rincón del planeta. Un actor que ha conquistado corazones, no solo con su talento innato y su carisma arrollador, sino también, seamos honestos, con su innegable atractivo físico. Lo hemos visto triunfar en la pequeña pantalla, protagonizando series que han batido récords de audiencia y que han generado un fenómeno fanático sin precedentes. Lo hemos visto brillar en el cine, demostrando su versatilidad y su capacidad para meterse en la piel de personajes complejos y memorables. Incluso lo hemos visto incursionar con éxito en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de prestigiosas marcas y desfilando en las pasarelas más importantes del mundo. En resumen, un hombre que pareciera tenerlo todo al alcance de su mano, un rey Midas que convierte en oro todo lo que toca. Pero la pregunta que nos debemos hacer es la siguiente: ¿es realmente así? ¿La fama, el dinero, el reconocimiento público, el éxito profesional, son sinónimos de felicidad? ¿Acaso estos elementos materiales y superficiales garantizan la felicidad plena y duradera? La respuesta, como suele ocurrir en la vida real, es un rotundo no. A lo largo de su meteórica carrera, Can Yaman ha vivido bajo el implacable escrutinio público. Cada paso que da, cada palabra que pronuncia, cada gesto que realiza, es analizado con lupa, diseccionado hasta la saciedad, interpretado y, en muchas ocasiones, malinterpretado por los medios de comunicación y por sus ávidos seguidores. Esta presión constante, esta necesidad imperiosa de mantener una imagen impecable, de proyectar una fachada de perfección, puede resultar abrumadora, incluso para las personalidades más fuertes y resilientes. Recordemos sus inicios, ese joven y prometedor abogado que, en un giro inesperado del destino, decide cambiar los códigos legales y los juicios por los sets de grabación y los guiones cinematográficos. Una decisión valiente sin duda alguna, que habla de su espíritu aventurero y de su deseo de perseguir sus sueños, pero también una decisión arriesgada, que lo expuso a un mundo competitivo, despiadado y, en ocasiones, cruel. El mundo del espectáculo es un campo minado, un terreno resbaladizo, lleno de competencia feroz, envidias desmedidas, falsas promesas y, en no pocas ocasiones, profundas decepciones. Y Can Yaman ha tenido que enfrentar todo esto, y mucho más. Ha sido objeto de críticas feroces por su forma de ser, por su estilo personal, incluso por su relaciones sentimentales.
Se le ha juzgado sin piedad, se le ha sentenciado sin pruebas, se le ha difamado sin escrúpulos, a menudo sin conocer la verdadera historia detrás de las portadas de las revistas y de los titulares sensacionalistas. Se le ha exigido la perfección, se le ha negado el derecho a equivocarse, se le ha presionado para que encaje en un molde preestablecido, ignorando su individualidad y su derecho a ser él mismo. Pero, ¿cuál es entonces ese secreto esquivo, esa pieza faltante en el rompecabezas de la felicidad de Can Yaman? Pues bien, después de una exhaustiva investigación, que incluyó el análisis minucioso de sus entrevistas más reveladoras, la revisión detallada de sus redes sociales, el estudio de las opiniones de personas cercanas a él, tanto amigos como familiares, y la contrastación de diversas fuentes de información, hemos llegado a una conclusión sorprendente, una conclusión que, a pesar de su sencillez, resulta profundamente reveladora. Se trata de algo muy simple, pero a la vez fundamental, de algo que todos anhelamos en lo más profundo de nuestro ser, la autenticidad. Sí, amigos míos. La autenticidad. Esa cualidad esencial que nos permite ser nosotros mismos, sin máscaras ni artificios, sin pretensiones ni disfraces. Ser fiel a uno mismo, a los propios valores y principios, sin importar lo que digan los demás, sin dejarse influenciar por las presiones externas, sin sucumbir a las expectativas ajenas. Dejarse llevar por las pasiones, por los sueños, por las inquietudes, sin miedo al que dirán, sin temor al ridículo, sin preocuparse por el juicio de los demás. Vivir la vida a plenitud, con intensidad, con alegría, con pasión, sin tratar de complacer a todo el mundo, sin buscar la aprobación constante, sin renunciar a la propia individualidad. Durante mucho tiempo Can Yaman se sintió presionado a encajar en un molde preestablecido, a cumplir con las expectativas de la industria del entretenimiento, a seguir un camino trazado por otros. Se vio obligado a reprimir su verdadera personalidad, a ocultar sus sentimientos más profundos, a proyectar una imagen que no siempre se correspondía con lo que realmente sentía, con lo que realmente pensaba, con lo que realmente era. Se vio obligado a renunciar a parte de sí mismo para complacer a los demás, para ser aceptado, para tener éxito. Pero afortunadamente en los últimos años hemos sido testigos de un cambio significativo en su actitud, de una transformación profunda en su manera de ser. Can Yaman ha comenzado a mostrarse tal como es, sin filtros ni máscaras, sin poses ni artificios. Se ha liberado de las ataduras del deber ser, y ha abrazado su propia individualidad con orgullo y valentía. Ha dejado de preocuparse por lo que piensen los demás y ha empezado a vivir la vida a su manera, siguiendo su propio camino, escuchando su propia voz. Y este cambio, esta transformación, ha sido clave para su felicidad. Al permitirse ser auténtico, al mostrarse tal como es, sin miedos ni complejos, Can Yaman ha logrado conectar de manera más profunda y significativa con sus seguidores, con su familia, con sus amigos y, lo que es aún más importante, consigo mismo. Ha encontrado la paz interior, la serenidad, la satisfacción que tanto anhelaba. Lo hemos visto involucrarse en proyectos que realmente le apasionan, que le llenan el alma, que le permiten expresar su creatividad y su talento. Lo hemos visto colaborar con organizaciones benéficas, apoyando causas nobles y contribuyendo a hacer del mundo un lugar mejor. Lo hemos visto participar en iniciativas sociales, defendiendo los derechos de los más desfavorecidos y luchando por la justicia y la igualdad. Lo hemos visto defender sus ideales y luchar por lo que cree, sin importar las consecuencias, sin temor a las represalias. Lo hemos visto reír, llorar, amar y vivir la vida con intensidad, sin reservas, sin arrepentimientos. Y es precisamente esa autenticidad, esa vulnerabilidad, esa capacidad de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos, lo que lo hace aún más atractivo y admirable. Can Yaman ha demostrado que la verdadera felicidad no se encuentra en la perfección, sino en la aceptación de uno mismo, en el amor propio, en la capacidad de perdonarse y de aprender de los errores. También es importante destacar su constante evolución como actor. Si bien es cierto que su atractivo físico lo catapultó a la fama y le abrió las puertas del éxito, Can Yaman ha demostrado que tiene mucho más que ofrecer que un rostro bonito y un cuerpo escultural. Ha trabajado duro para perfeccionar su técnica actoral, para explorar nuevos registros, para asumir roles desafiantes que le permitan mostrar su versatilidad y su talento. Lo hemos visto interpretar personajes complejos con matices y contradicciones, personajes que nos hacen reír, llorar, reflexionar y empatizar con sus historias. Y es precisamente esa capacidad de conectar con el público a través de sus actuaciones, de transmitir emoción. Y de generar empatía, lo que lo convierte en un actor realmente especial, en un artista que trasciende la mera imagen y que llega al corazón de la gente.
Además, Can Yaman ha sabido aprovechar su fama y su influencia para impulsar causas nobles, para dar voz a los que no la tienen, para concienciar sobre problemas importantes y para promover el cambio social. Se ha convertido en un vocero de temas relevantes, como la igualdad de género, la protección de los animales, el cuidado del medio ambiente y la lucha contra la pobreza. Su compromiso social lo ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes alrededor del mundo, en un modelo a imitar, en una inspiración para aquellos que sueñan con hacer del mundo un lugar mejor. Es evidente que Can Yaman ha madurado mucho en los últimos años. Ha aprendido a lidiar con la presión de la fama, a proteger su privacidad, a priorizar su bienestar emocional y a rodearse de personas que lo quieren y lo apoyan de verdad. Ha descubierto que la felicidad no se encuentra en la validación externa, en la aprobación de los demás, sino en la paz interior, en la serenidad, en la satisfacción personal. Y es precisamente esa paz interior, esa sensación de plenitud y satisfacción, lo que le faltaba antes. Una paz que ha encontrado al permitirse ser auténtico, al seguir su corazón y al vivir la vida a su manera, sin renunciar a su esencia, sin traicionar sus principios. Por supuesto, el camino hacia la felicidad no es fácil. Siempre habrá obstáculos, desafíos y momentos de duda. Pero lo importante es no rendirse, seguir adelante con optimismo y mantener la fe en uno mismo. Can Yaman nos ha demostrado que es posible superar las adversidades y alcanzar la felicidad, siempre y cuando nos mantengamos fieles a nuestros principios y a nuestros valores, siempre y cuando nos permitamos ser nosotros mismos. Así que la próxima vez que veas a Can Yaman en la pantalla, recuerda que detrás de esa sonrisa radiante hay un hombre que ha luchado por encontrar su propia felicidad, un hombre que ha aprendido a aceptarse tal como es, con todas sus virtudes y defectos, un hombre que ha descubierto que la verdadera belleza reside en la autenticidad. Y esa es la lección más importante que podemos aprender de él. No tengas miedo de ser tú mismo. No te preocupes por lo que piensen los demás. Sigue tu corazón y vive la vida a plenitud. Porque al final del día, lo único que realmente importa es ser feliz. En resumen, hemos descubierto que el secreto de la felicidad de Can Yaman reside en su autenticidad, en su capacidad de ser fiel a sí mismo, sin importar las presiones externas. Hemos visto cómo ha evolucionado a lo largo de su carrera, aprendiendo a lidiar con la fama, a priorizar su bienestar y a utilizar su influencia para causas nobles. Su historia es un ejemplo de superación y de inspiración para todos aquellos que buscan una vida auténtica y significativa. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encantó investigar sobre la vida de Can Yaman y compartir con ustedes esta reflexión sobre la felicidad y la autenticidad. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Can Yaman? ¿Creen que la autenticidad es clave para la felicidad? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.